El año pasado, un querido compañero mío, investigador reconocido a nivel internacional, cuando le quise explicar en qué consistía mi nueva pasión, me dijo: bueno, pero la educación a distancia ya existía hace 200 años y no teníamos computadoras. No es nada nuevo. Tienes toda la razón, le dije, pero hoy el progreso tecnológico ha hecho posible que tenga unas características que no hubiéramos imaginado jamás, conectando personas en todo momento y desde cualquier lugar. Apasionante de verdad. Pero déjame que te explique cómo ha sido esta evolución y cómo se están aprovechando estas nuevas posibilidades en la educación. La primera referencia de educación a distancia documentada data de 1840, año en que se estableció la primera escuela por correspondencia en Europa, los colegios por correspondencia de Sir Isaac Pitman en el Reino Unido. Las experiencias de educación por correspondencia fueron numerosas, casi en todo el mundo, durante 100 años, hasta que en 1938 se vio la necesidad de establecer un Consejo Internacional de Educación por Correspondencia. A nivel de educación superior, en 1946, la Universidad de África del Sur ofrece los primeros cursos a distancia de alguna de sus carreras. 20 años después, en 1969, se funda en Inglaterra la Open University. 3 años más tarde, en 1972, se establece la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España. En 1977 se funda en Costa Rica la Universidad Estatal a Distancia. En México, antecedentes similares se remontan al año de 1944 con la creación del Instituto Federal de Capacitación del Magisterio, que funcionó como la normal más grande del mundo al preparar mediante el envío de lecciones, folletos y libros por correspondencia y por radio a más de 60,000 docentes en servicio que carecían de formación profesional. En nuestro país, el antecedente inmediato en educación superior es el Sistema de Universidad Abierta SUA, que data de 1972, y la Coordinación de Universidad Abierta de Educación a Distancia, CUAED, en 1997, ambos de la UNAM. Actualmente, instituciones de educación públicas y privadas ofrecen la modalidad educativa a distancia en sus diferentes niveles, bachilleratos, licenciaturas y posgrados, empleando tecnologías modernas que ofrece el Internet. Muchas de ellas cuentan con una oferta variada de actualización y educación continua a distancia, donde se imparten clases en línea o se aprovechan para apoyar las clases presenciales. ¿Pero qué hace diferente a la educación a distancia de la educación presencial en las escuelas? Algunos de los cambios más importantes que se han ido dando con el tiempo son: el estudiante y el profesor están separados geográficamente. Los procesos de enseñanza y aprendizaje tienen lugar por escrito o por otros medios, como el teléfono, la televisión o los cassettes y los videos. El proceso de aprendizaje es independiente. El estudio se vuelve cómodo para el estudiante porque puede hacerlo en su propio entorno, y el alumno asume la responsabilidad del ritmo de su propio progreso, con flexibilidad de horario. Todo esto sucedía antes de que tuviéramos a nuestro alcance las computadoras personales. Simonson, 2003, define la educación a distancia como: la educación a distancia es una educación formal, basada en una institución en la cual el grupo de aprendizaje está separado y en la cual se emplean tecnologías de las telecomunicaciones para conectar alumnos, recursos e instructores. En esta definición podemos reconocer 4 componentes. 1. La educación a distancia es formal, lo cual quiere decir que la instrucción se diseña y se administra de manera semejante a otros tipos de educación. 2. La educación a distancia está basada en una institución. 3. Se utilizan tecnologías de las telecomunicaciones o sistemas de comunicación a distancia para ofrecer la instrucción. 4. Finalmente, la educación a distancia implica alumnos, recursos e instructores. Ahora comprendo. Entonces podemos decir que la educación virtual, e-learning o aprendizaje electrónico son modalidades de la educación a distancia donde se utiliza de manera intensiva el Internet. Exacto. Los medios electrónicos y las telecomunicaciones ayudan a mejorar y hacer eficiente el acceso a los contenidos didácticos, el proceso de comunicación, la personalización del aprendizaje y el seguimiento de la evaluación.
Este cambio de paradigma en la educación trae consigo también cambios en el rol del estudiante y el rol del profesor. El estudiante, por una parte, se va transformando en un sujeto activo y responsable de su aprendizaje. Y por otro lado, el profesor se convierte en un guía motivador, con habilidades comunicativas y didácticas que facilitan el aprendizaje mediado por las tecnologías de la información y la comunicación, lo que hoy se denomina TIC. No sabía todo esto. Ya me está empezando a interesar el tema de la educación a distancia. Muchas gracias por la explicación. Ahora sé que puedo seguir aprendiendo y seguir actualizándome a mi propio ritmo y en mis tiempos disponibles. Genial. Gracias nuevamente.